Buen día, mi nombre es Rahmed Farak, de mis documentos. El día de hoy vamos a trabajar de acuerdo a la guía de actividades, el desarrollo de ejercicios establecidos para el diseño y simulación de moduladores análogos. Entonces, de acuerdo con la guía, nos dan un diagrama de bloques montado en Simulink y esta es la ecuación. Bueno, me permití copiarla, que sea un poco más sencillo. Entonces nos dicen que empleando código de MATLAB realizar la simulación de la modulación de la amplitud AM con base en este esquema, ¿cierto? Entonces, listo, mediante el código. Ahora el código vamos a ver, el código ya se realizó, el cual es este. Podemos ver o visualizar las señales moduladas AM para los tres niveles de modulación. En este caso son 75, 100 y 180%, de acuerdo con lo que nos dice la guía de actividades. Para esto pues definimos los parámetros, incluyendo amplitud, la señal portadora BC, la frecuencia de la señal modulada FM y la frecuencia de la señal portadora FC. La señal moduladora se genera con la amplitud PM correspondiente al nivel de modulación, la señal portadora se crea utilizando frecuencia FC y la modulada AM se calcula utilizando la ecuación de AM. Entonces aquí tenemos como tal el diagrama, el código, y ahora vamos a entrar a MATLAB y aquí tenemos el código montado. Vamos a generar la simulación para ver cuál es el resultado de las señales ya moduladas con base pues, en los porcentajes. Entonces, como podemos observar aquí, entonces tenemos la señal modulada M al 75%, donde tenemos que la línea azul es la onda moduladora, la señal moduladora, la portadora es la roja, la modulada la verde y la envolvente AM sería entonces en este caso la color morado, fucsia, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces, y como podemos observar, tenemos la señal modulada AM al 75% de modulación, al 100% de la modulación y al 180% de la modulación. Asimismo, se nos pide, los resultados son los gráficos como tal que se pueden observar y obtenemos los resultados con base en el esquema dado por Simulink. De igual manera, de acuerdo al ejercicio, o de acuerdo a la guía de actividades, nos piden diseñar por código MATLAB un modulador de frecuencia FM y un modulador de frecuencia P y un modulador de fase, P. Ahora, la modulación de frecuencia FM, la frecuencia de señal portadora cambia en proporción a la amplitud y lo vamos a ver ahorita. Acá tenemos la modulación de frecuencia FM, ya tenemos nuestro código montado, tenemos entonces que los valores dados son, en este caso 20, que es lo que nos pide pues, el ejercicio. Entonces, aquí tenemos 20, ¿cierto? Tenemos los valores aquí montados. 10 por, la BC sería 10 por A1, que en este caso, de acuerdo con mi número de cédula, sería 10. Y A2 también sería 10, es decir, 600 kHz. La señal portadora FC, entonces en este caso sería por 10, serían entonces 12.000 kHz. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tomar, esos datos, para poder montar nuestro modulador de frecuencia FM y nuestro modulador de fase PM. Ahora bien, si vamos acá, entonces listo, tenemos entonces que la frecuencia como tal, la señal portadora cambia en proporción a la amplitud de la señal moduladora, que ya dimos los valores, y cuando esta señal modula la señal portadora, que es de 12.000 kHz, el resultado es una señal FM donde la frecuencia varía con el tiempo. La constante de sensibilidad de la frecuencia KF determina cuánto cambia la frecuencia de la señal portadora, y lo vamos a ejecutar entonces aquí. Listo, entonces tenemos la señal moduladora y ya la señal modulada FM, ¿cierto? En este caso, KF, que es 75, esto significa que hay un cambio en la amplitud de la señal moduladora, resultando en un cambio 75 veces mayor a la frecuencia de la señal portadora. Por lo tanto, la señal FM tendrá una frecuencia que varía entre 12.000 kHz menos ese valor, sería 11.750 kHz, y 12.000 más ese porcentaje, o ese 75 veces mayor, 12.000 a 122.500 kHz. Es decir, variaría entre 12.000 kHz y 122.500 kHz. Y aquí tenemos, pues, como se observa en la simulación de MATLAB. Listo, entonces tenemos esta parte acá. También se nos pide, como bien sabemos, la moduladora de fase PM. En este caso, en la modulación PM, la fase de la señal portadora cambia en proporción a la amplitud de la señal moduladora. Al igual que en la modulación FM, la señal moduladora es una onda sinusoidal y con una frecuencia
como ya comenzamos, como bien sabemos, de 600 kHz y la señal modula, cuando esta señal de 600 kHz modula la señal portadora de 12.000 kHz, entonces el resultado es una señal PM. Vamos a ejecutarla. En este caso tenemos la señal PM, como lo podemos observar, tenemos la señal moduladora, la onda sinusoidal, y tenemos cuando ingresa, cuando esta señal modula, ya queda la señal modulada PM o el modulador de fase PM. Entonces, significa que un cambio de la amplitud de la señal moduladora resultando en un cambio igual a la fase de la señal portadora. Por lo tanto, la señal PM resultante, que es esta que tenemos acá, tendrá una fase que varía entre menos 20 y más 20 radianes. Y aquí lo tenemos, 20 y menos 20. Listo. Eso sería el primer punto de nuestras prácticas simuladas. Muchas gracias.